Bueno, esto hace parte más bien de los videotutoriales que tienen que ver con el uso del programa SolidWorks para abarcar los temas de dibujo básico. Hasta ahora hemos visto el uso de herramientas de croquisada, hemos principalmente explorado las opciones disponibles para dibujo, que es básicamente un dibujo técnico en 2D, pero pues realmente lo que vamos a ver de ahora en adelante está relacionado con piezas y las clases más avanzadas de pronto con ensamblaje. Entonces básicamente es básicamente lo que vamos a dar ahora, pieza. Ahora quiero hacer como la distinción entre las pestañas estas. Realmente nosotros las que vamos a utilizar son la pestaña de operaciones, que contiene una serie de botones que lo que hacen es transformar croquis en 2D en piezas tridimensionales. Entonces realmente lo primero que usted debe hacer para hacer una buena pieza es básicamente hacer un buen croquis. Entonces hay una pestaña que se llama croquis, que contiene todos estos botones que son muy parecidos a lo que nosotros exploramos en dibujo 2D. Entonces, listo. Entonces eso por una parte. Ahora, este es el ambiente. Tú puedes navegar en el ambiente pues de varias formas. Con el cursor, ¿sí? Presionando la ruedita del mouse. Ojo, presionándola, no girándola. Presionándola, tú puedes mirar las cosas en 3 dimensiones. ¿Cómo lo sé? Ahora mismo aquí hay un sistema de referencias X, Y, Z. Entonces cuando presiono la ruedita, mantengo presionada la ruedita y muevo el mouse, entonces puedo ver el sistema coordinado en diferentes direcciones. Si hay algo dibujado, que ahora mismo no hay nada dibujado, lo podré ver en diferentes perspectivas. Pero como no hay nada, pues no hay nada, casi no hace diferencia para ti, excepto esto. Ahora, adicionalmente, pues usted puede navegar en los diferentes planos de visión, dándole clic a la flechita de este cubo. Dice ver orientación, pero le damos a la flechita y entonces puedes ver la vista frontal, si quisiera, la derecha, la izquierda, la superior, la inferior, la posterior. Adicionalmente también puedes ver la pieza en vistas tridimensionales, isométrica, dimétrica y trimétrica. Para lo que expliqué principalmente aplican estas vistas y la isométrica. Entonces vamos a ver esta, una frontal. Y esto que ven acá, ese estilo de visualización, le das clic en la flechita y te va a permitir visualizar las piezas que hagas acá de diferentes formas. Sombreado con aristas, sombreado sin aristas, este es sin colores y este es con líneas ocultas visibles, que eso le hemos manejado. Y esto es estructura alámbrica, si no hace distinción de cuáles son invisibles y cuáles son visibles. Por ahora vamos a dejar así como está por default. Este sirve para ver vistas en sección de la pieza. Y yo pensaría que puedes utilizar zoom para ajustar, pero tú puedes alejarte o acercarte aquí en este programa utilizando la ruedita. En un sentido te alejas, en un sentido girando la ruedita te acercas. Bueno, entonces el primer paso para hacer un buen croquis es situarse en la pestaña de croquis y te acercas a esto que dice croquis. Crea un nuevo croquis o edita un croquis existente. Entonces le vamos a dar clic. Entonces lo primero, aparece un cuadro de diálogo que tiene dos funciones. Una, te va diciendo qué es lo que tienes que hacer a continuación. O dos, te pregunta información para crear entidades en este entorno. Ahora mismo está funcionando como guía. Seleccione el plano sobre el que desee crear un croquis para entidad. Nuevamente, al igual que el caso 2D, sabes que has presionado un botón como, porque pues el botón se ve negro con respecto a los demás que se ven blancos. Adicionalmente, cuando presionas, cambia el cursor, ¿sí? Ahora mismo aparece como en la parte inferior como un par de cuadritos azules con el cursor, ¿sí lo ven?
Y el cuadro de diálogo siempre cambia cuando aprietas uno de estos botones. Si quiere escaparse de esto, es decir, dejar de hacer un croquis, le puedes dar en cancelar aquí o presionas este botón que está negro, se pondría ahora blanco, o puedes presionar la tecla del computador que dice Escape. Bueno, parecido a lo que hicimos en 2D. Entonces, yo no quiero cancelar, quiero hacer un croquis. Y eliges el plano en el cual vas a dibujar. Por default aparece alzado, pero bueno, vamos a presionar la ruedita, ¿sí? Y tú puedes ahora ver los diferentes planos en los cuales puedes dibujar tu croquis. Un croquis es un dibujo en 2D, básicamente. Pero necesitas, para partir de ese dibujo en 2D, crear el 3D. Entonces, pero vamos a cambiar la vista. Donde también puedes ver los planos. Bueno, aquí están los planos. Alzado, que es el que está relacionado con la dirección X y Y, es decir, la vertical y la horizontal. Es de planta, ya hablamos de planta, que era como la vista superior, que está relacionado con el eje Z y el eje X. Y el lateral, que está relacionado con el eje Y y el eje Z. Vamos a de todas maneras a colocar esto en una vista frontal. En la frontal solamente se ve el alzado. Otra manera de elegir planos o entidades es acá. Donde dice pieza hay como una flechita donde tú puedes desplegar y todo lo que tú creas en este espacio se va colocando acá. Sea un plano, que son los que están hechos por default, el origen de coordenadas, que está justo en el centro de la intersección de los planos, y bueno, otras cosas que generalmente no tocamos. Entonces, aquí también puede elegir cosas. Puede elegir alzado, pero hubieras podido elegir directamente simplemente dándole clic. Cuando digo clic es izquierdo. Entonces, sabes que estás en un croquis porque está el botón negro este y ahora aparece un par de líneas rojas. Estás ahora mismo dibujando el croquis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer una silla. Una silla está conformado pues por la parte donde se siente la persona. Y lo voy a hacer dibujando un rectángulo. Recuerden que esto cumple las mismas funciones que 2D. Puedes presionarlo directamente o en la flechita y dar varias opciones de construcción de las figuras geométricas. Puedo construir rectángulo a punta de líneas o puedo construirlo a partir de seleccionar un rectángulo. Lo voy a hacer seleccionando el rectángulo. Entonces voy a crear rectángulo de centro para que quede centrado con respecto a esto. Le voy a dar clic acá. Yo siempre recomiendo que cuando haga estos dibujos trata de hacerlo siempre centrado con el origen de coordenadas. Créame que en algunas operaciones te va a facilitar mucho la vida. Bueno, entonces digamos que la silla va a medir, esto puede medir 30 centímetros tal vez. Entonces, para garantizar que el rectángulo tenga las dimensiones que tú quieres, recuerda, empleas coto inteligente. Presionas coto inteligente, te acercas acá, señala la línea y acotas. Vamos a ponerle 40 centímetros, que son 400 milímetros. Pero si usted quiere que el programa entienda que son 400 otras unidades, usted puede elegir todas estas opciones. Si no le especifica nada, él asume que son 400 milímetros. Y vamos a darle aquí a aceptar. Entonces vamos a hacerlo que sea cuadrado. Entonces voy a acotar también esto. 400 milímetros. Aceptar. Entonces me voy a salir. Ahora, ya sé que estoy fuera del croquis porque ya esto no está negro. Lo he presionado cuando estaba negro y se puso blanco. Aparte, las líneas que antes se veían de azul oscuro se ven grises. Pero noten una cosa, aquí se ha creado algo nuevo llamado croquis. Antes nada más estaba alzado, planta, vista lateral y origen. Ahora adicional está el croquis que acabaste de crear. En cualquier momento usted puede editar este croquis. Si te equivocaste en una medida o incluso en la forma. ¿Cómo? Te acercas acá y le das clic derecho y el cursor lo dirige acá, dice editar croquis. Y entonces regresas al momento en el cual estabas editando. Puedes editar una cota o puedes incluso cambiar la forma del croquis.
Lo otro adicional es que si yo quiero transformar esto en 3 dimensiones, necesito que sea un croquis cerrado. ¿Qué es un croquis cerrado? Bueno, un cuadrado es un croquis cerrado, un círculo es un croquis cerrado. ¿Qué no es un croquis cerrado? Esto es un croquis no cerrado, porque hay como una línea de más. Eso no sirve. Entonces, toca que esté completamente cerrado. ¿Qué podría pasar? Muchas veces de pronto usted no terminó bien las líneas y no se unen y por lo tanto no queda completamente cerrado el contorno o el perímetro. Eso también es un contorno no cerrado. Entonces, en ese caso voy a salirme. Listo. Ahora, el procedimiento general para transformar cosas 2D en 3D consiste en hacer dibujos de croquis y después de que hayas hecho un buen dibujo de croquis que esté completamente cerrado, te vas a la pestaña de operaciones y aquí hay un montón de operaciones que sirven para transformar cosas 2D en cosas 3D. En este caso vamos a utilizar esta herramienta extruir saliente base y al presionarlo cambia el cuadro de diálogo y dice seleccione el plano sobre el que desea croquisar la selección transversal de la operación. Eso aplica cuando no tiene ningún croquis, pero si usted tiene un croquis o un croquis existente para utilizar la operación. ¿Cómo seleccionas un croquis? Bueno, hay varias formas. Una es simplemente dándole clic acá. Otra es despliegas acá y seleccionas del listado. Vamos a seleccionar del listado el croquis 1. Cuando lo hace, ¿sí? Noten que él coloca en forma amarillo cómo que va a quedar la pieza cuando haga la extrusión. La extrusión lo que va a hacer es coger la pieza y la va como a estirar desde el plano donde fue hecha. Y eso va a generar a su vez sólido o un espesor. Ahora, hay un cuadro de diálogo que ha cambiado. Usted puede especificarle el espesor. Digamos que unos 30 milímetros, es decir, unos 3 centímetros podrían definir una buena silla, tal vez. Bueno, estoy dibujando una silla, pero en SolidWorks la idea es dibujar la silla por partes. No puedes dibujar toda la silla de una sola vez. Entonces vas creando croquis sencillos y vas extruyendo. Y vas agregándole partes a esto. Entonces, aparte también puedes controlar la dirección en la cual se hace la extrusión. Puede ser en esta dirección o con este botón que dice invertir dirección lo puedo crear en la dirección contraria. Vamos a darle a aceptar. Entonces ya tenemos una pieza sólida en 3D. Nuestra primera pieza sólida en 3D. Ahora, noten que acá ha desaparecido el croquis. No es que haya desaparecido, lo hemos empleado para crear esta pieza sólida. Ahora aparece la opción saliente extruir, pero tiene una flecha. Entonces tú despliegas esa flecha y te das cuenta que ahí está el croquis original que tú habías dibujado. Entonces, de igual manera como hiciste con el croquis, puedes tanto editar el croquis como editar la operación sólida. Si quieres editar el croquis, le das clic derecho, editas el croquis y regresas a la etapa donde apenas estabas creando el croquis. No quiero hacer nada de eso, entonces me salgo aquí del croquis. Quiero editar en la operación. De pronto no quería que esto fuera de 3 centímetros o 30 milímetros de espesor. Entonces usted le va a dar aquí en saliente extruir clic derecho, editar operación. Y vuelves a la etapa en la cual podías controlar el espesor. Digamos que quiero que sea de 50 milímetros. Y ahí está, se ve el cambio. Voy a aceptar y listo. Ahora, para que sea una buena silla necesita patas. Así transformaría entonces mi silla en un banco. ¿Cómo hago? Como les dije, entonces la idea es hacer croquis sencillos y después extruyes. Bueno, voy a hacer unos croquis sencillos. Entonces voy a darle croquis. Voy a presionar croquis y ahora me pregunta, ¿tienes que elegir un plano, estos, o una superficie? Yo voy a elegir la superficie de la parte de abajo. Bueno,
La parte de abajo es esta. Automáticamente se colocan unas flechas rojas indicando que ahora hay un plano alineado con esta cara de la pieza, ¿sí? Pero obviamente es más fácil pintar las cosas 2D cuando estás mirando las cosas de frente o estás mirando completamente el plano. Puedes cambiar la orientación con la flechita esta, pero es difícil. Puedes también utilizar esto, es mucho más fácil y certero. Y le das el plano respectivo. A veces simplemente puedes utilizar esta opción que dice normal A y te permite ver el plano normal en el que estás dibujando actualmente. ¿Ya? Entonces listo. Tienes varias formas de hacer las patas de la silla. Le voy a explicar de una vez dos. Opción número 1. Voy a crear un rectángulo, pero esta vez va a ser sí de esquina. Corte inteligente, vamos a acotar esto. 50. 50. Listo, ya está. Esa es una de las patas. Bueno, el contorno o la sección transversal de una de las patas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que usted puede en un mismo croquis dibujar varias entidades, ¿sí? Y es perfectamente válido. Entonces voy a volver a repetir el rectángulo, pero sería ineficaz. Porque ustedes ya aprendieron una serie de herramientas. ¿Las recuerdan? Matriz lineal de croquis, crear simetría de entidades, etc. Entonces yo en este caso voy a crear simetría de entidades, pero necesito dibujar una línea constructiva. Entonces dibujo una línea constructiva así. Y puedo dibujar una línea constructiva también así. Entonces voy a darle crear simetría de entidades. ¿Qué voy a copiar? Esto. ¿Con respecto a qué lo voy a copiar? Con respecto a esto. Y le doy a aceptar. Puedo repetir lo mismo. Nota que también pude haber hecho una matriz lineal de croquis, pero necesito entonces el espacio entre esta copia y esta copia. ¿Lo recuerda? Nosotros lo utilizamos. De hecho, podemos utilizarlo esta vez. Matriz lineal de croquis. Realmente me interesa en crear copias en la dirección Y, no en la dirección X. Pero bueno, él necesita entender que es la dirección Y. Entonces, vamos a ver, a cambiar esto a 1. Yo no voy a crear copias en el eje X. Si las quiero crear en el eje Y. Entonces, primero necesito especificarle aquí en entidades para la matriz qué es lo que voy a copiar. Ajá. Bueno, salgamos de acá. Vamos a señalar de una vez estos croquis. Y vamos a entrar en matriz lineal de croquis. No quiero crear copias en la dirección Y, entonces le pongo 1. Las quiero crear en la dirección Y. Pero pues miren que las copias están muy cerca. Entonces necesito separarlo más. Controla la separación aquí. Entonces habíamos dicho que esto era como de ¿cuánto? De 50 o de 400. Vamos a ponerle entonces 400. A ver por dónde quedan las copias. Quedan muy alejadas. Entonces 400 y lo creó prácticamente de aquí hasta acá. Entonces creo que habría que restarle 400 menos 50 sería 350, ¿no? Entonces ese es el lío, que con esto necesitas conocer con precisión cuánta distancia debes separar las entidades. De otra manera te pueden quedar en cualquier punto. Entonces vamos a darle a aceptar. Ahí está. Digamos que terminamos de hacer las operaciones. Vamos a salirnos del croquis. Y entonces lo que sigue es, nos vamos a la operación de extrusión
Él nos dice seleccione un plano para hacer el croquis o un croquis que ya exista. Abrimos acá y ahora seleccionamos el nuevo croquis. Sabemos que lo seleccionamos porque se pone naranja. Entonces ya sabemos que ahí estamos seleccionando el croquis que necesitamos. Entonces le damos a aceptar. Y pues ahí va las patas, pero son muy pequeñas. Vamos a ponerle más. ¿Qué será? ¿500? Sí, 500. Parece bien. Y ya tenemos un banco. ¿Sí? Al igual que con el caso anterior, usted puede desplegar, editar el croquis o editar la pieza. Pero a este banco le falta como un espaldar. Entonces vamos a colocarle espaldar por acá. Pero es lo mismo, la lógica es la misma. Croquis, seleccionas en donde le voy a colocar el espaldar. Debo dibujar primero siempre un croquis, siempre. Voy a elegir rectángulo. Ahí me parece bien. Vamos a acotarlo. Dijimos que 50 la parte de abajo, entonces vamos a ponerle en 50 el grosor del espaldar. Y bueno, yo creo que no hay necesidad de acotar nada más. Podemos acotar esto, pero pues esto aparece siempre que hay una redundancia. ¿Por qué hubo una redundancia en ese caso? Porque pues como ya yo hice el rectángulo utilizando como referencia este punto y este punto, él ya tiene 400 milímetros. Si le colocas una cota, pues una cosa iría en contravía o sería de más. Entonces le recomiendo que no haga esas cosas de más. Entonces nos salimos y a continuación vamos a extruir. Recuerden, siempre pestaña, croquis, hace cualquiera de estas cosas, se sale de croquis y después pestaña y elige la operación que va a utilizar. ¿Listo? Vamos a darle que sí. Aceptar. Con la misma longitud de 500 milímetros. Y tenemos más o menos una silla. ¿Listo? Tenemos una silla. Ahora, esto lo voy a guardar con el nombre de silla. Y esto realmente pues esto es realmente lo que queríamos hacer, una silla. Les dije una silla y esto tiene cara de silla. Entonces hay otras operaciones más interesantes, pero pues no estoy seguro si enseñárselas de una vez. Entonces pensaría yo que sí, que carajo. Entonces vamos a ver. A esta silla le falta como unos donde colocar los brazos, ¿no? Entonces voy a hacérselos. Entonces voy a darle clic en croquis, elijo croquis, voy a elegir acá. Bueno, de hecho hay varias formas de hacerlo. Entonces voy a elegir más bien otro croquis diferente. Perdón, un plano diferente. Croquis, voy a elegir por ejemplo esta cara. Entonces voy a elegir rectángulo acá. Entonces creo que sí me voy a tomar el trabajo de acotar acá. Bueno, primero esto. Vamos a ponerlo todo un espesor de 50 como lo he venido haciendo acá. ¿Sí? Y también vamos a controlar su altura. Vamos a ponerle 200.
está demasiado alto. Vamos a ponerle 150. Bueno, vamos a ponerle 100. Salir. A partir de este puedo hacer una extrusión, pero la extrusión siempre es perpendicular al plano. Entonces si él extruye acá, no va a extruir hacia arriba. Aparte hacia arriba no generaría volumen, extruiría hacia acá. Entonces, operaciones. A veces cuando ya el croquis está seleccionado por default y empleas la opción extruir saliente base, él ya sabe entonces cuál es el croquis que necesita extruir y ya no te hace la pregunta del cuadro de diálogo. Entonces, vamos a en 450. No. 350. Sí. Bueno, y usted dice, pero eso que tiene diferente a lo que ya nos había enseñado. Bueno, puede repetir el mismo procedimiento para crear esto del otro lado, pero hay otras herramientas parecidas a las de croquis que sirven para crear matrices o copias. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Aquí en croquis estaban estas opciones: crear simetría de entidades y matriz lineal de croquis. También lo puedes hacer en 3 dimensiones. En operaciones está la opción matriz lineal, redondeo, nervio, ángulo de salida, vaciado, envolver, intersección, simetría. De hecho, aquí mismo en las operaciones de extrusión está extrusión, saliente base, revolución de saliente base barrido, saliente base barrido, recubrimiento, y este casi rara vez lo utilizo. Pero también están las opciones equivalentes a estas para generar vacíos o agujeros. Entonces vamos a utilizar alguna de estas. Matriz lineal, le damos clic en la pestaña y hay una opción que dice simetría. Entonces con esto me va a permitir hacer copias, pero de operaciones y sólidos. Entonces me dice simetría cara plano. Entonces debo elegir una cara que me sirva a mí para hacer la simetría. En este caso yo no voy a elegir una cara, voy a elegir un plano. Pero tiene que ser un plano medio. En este caso va a ser la vista lateral. ¿Sí lo ve? Ahí está. Aquí donde dice operaciones para la simetría, en teoría él va a escoger una de estas, pero él por default cogió la última que habías hecho, pero puede que necesariamente esto no está así. Entonces en este caso te sitúas acá hasta que esto se ponga azul y elige la operación que le quieres hacer copia simétrica. Creo que es esta la última, ¿no? Y le das a aceptar. De igual forma puedes utilizar matriz lineal, matriz circular, matriz para crear copias en arreglos lineales X, Y, Z o en arreglos circulares. Hay otros donde los patrones son más irregulares, pero pues finalmente es la forma como vamos a trabajar. Bueno, podemos también trabajar con las operaciones de extrusión corte. ¿Sí? Como dice la palabra, sirve para crear cortes, es decir, crear vacíos. Entonces, vamos a crear un vacío aquí, un agujero. ¿Sí? ¿Cómo es? Aplica lo mismo. Siempre tienes que irte a croquis. Le das en croquis, él te pregunta que en dónde vas a pintar ese croquis 2D. Voy a señalar esto. Lo voy a mirar de frente. Y voy a elegir un círculo. Siempre recomiendo acotar. Lo más parecido a las dimensiones. Voy a dejarlo de 200. Sí, 200 está bien. Me salgo. Pero ahora, si voy a operaciones y me voy a extruir corte, bueno, aquí ya él automáticamente cogió el croquis porque estaba señalado. ¿Sabes que está señalado un croquis cuando se ve azul pollito? Y bueno, en vez de crear sólido, le especificas hasta dónde va a llegar. Le das a aceptar y en vez de crear sólido, crea agujeros. Entonces tú puedes perfectamente combinar
las operaciones con matriz con estas opciones. Vamos a crear ahora matrices circulares. Voy a hacer unos agujeros alrededor de esto. Croquis. Unos pequeños agujeros a los alrededor. Vamos a acotarlo de 30. Vamos a acotar también la distancia. Entonces voy a decir que este círculo está a 140. ¿Sí? Coto inteligente. Voy a utilizar la operación de matriz lineal de croquis, despliego matriz circular de croquis. Voy a seleccionar entidades para el croquis, el círculo, en donde dice el punto para el cual voy a hacer, elimino esto porque quiero que lo haga con respecto a este, y voy a elegir cuántas entidades va a hacer. Voy a elegir 8, se va a ver más chévere. ¿Ya ven? Aceptar. Voy a salirme y puedo hacer operaciones, extrusión, corte de todos ellos. Listo. También puedo utilizar la herramienta de matriz circular directamente sobre la operación. Esta vez voy a hacer unos agujeros acá. Croquis. Siempre es croquis. Cambio una vista 2D para mejorar la visual. Un círculo. Esta vez aquí está. Una línea de referencia para controlar la distancia que hay desde el centro hasta este círculo. Entonces voy a controlarla en 50. No, vamos a ponerlo en 100. A ver si... Listo, me parece bien. Voy a cortar también este círculo con diámetro de 25. Y me salgo. Entonces voy a utilizar la operación operaciones, extruir corte. Hago un pequeño corte. ¿Sí? ¿Sí? Entonces voy a hacer varias cosas con esto. Entonces voy a crear un montón de agujeros en la parte de abajo. ¿Sí? De pronto para la ventilación puede ser. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues una opción era hacer parecido como hice con estos círculos, que en el mismo croquis haber creado todos los agujeros, pero no es necesario trabajar de esa manera. Puedo simplemente darle matriz lineal y hacer copias de esa operación. Entonces, ella por default ha cogido la operación, la última operación que tenía por default, pero recuerden que si él no la ha escogido, usted la tiene que escoger de acá, de estas opciones, cuál es la que quieres hacerle copias. Ahora necesitas especificar acá una arista para la dirección 1. Voy a definir esto como la dirección 1. Y especificar entonces los espacios y la cantidad de copias. Vamos a poner que sean 3 copias y vamos que sean de 30 en 30. No, vamos a ponerle un poquito más grande, de 50 en 50. 3 copias para allá. ¿Sí? Y aquí donde dice dirección 2, puedes escoger otra arista en la otra dirección en la que quieres crear copias. Vamos a elegir esta arista. Pero recuerda, siempre tienes que situarte acá, en donde deseas especificar la entidad respectiva. Si en dirección 2, acá. Si no está seleccionado la línea que deseas, lo eliminas
y después seleccionas acá lo que deseas dándole clic. Entonces vamos a emplear la misma separación de 50, pero creo que con más copias, ¿no? Unas 10. Vamos a ver cómo se vería. Bueno, fueron 10, pero para el lado que no era. Recuerde que usted puede controlar la dirección con este botón, invertir dirección. Entonces 10 son mucho. Vamos a reducirla a 5. Bueno, quedó bien. Aceptamos. ¿Ya ve? Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es crear unos agujeros utilizando la misma herramienta de matriz lineal, pero esta vez con matriz circular. Entonces, voy a hacer el agujero como por acá y crear copias circulares del agujero alrededor de acá. Entonces, seguimos guardando. Y bueno, el lío con eso es que para ese tipo de matrices lineales, ¿sí?, circulares, se necesita tener previamente dibujado un eje de referencia. Entonces, yo pensaría que lo podemos hacer, pero se va a dificultar bastante. Entonces no quiero como meterle muchas lesiones en una. Esta la metí porque pues me parece que son sencillitas. Bueno, la última operación de las que vamos a hablar. Hasta ahora hemos hablado operaciones de extruir saliente base, extruir corte, ¿sí? Y hemos hablado de matrices principalmente lineales y también hemos hecho copas simétricas. Yo creo que lo vamos a incluir una última operación y con eso terminaríamos esta lección. Entonces, ¿cuál va a ser la última operación? Redondeo. ¿Recuerdan? En croquis nosotros empleamos redondeo para coger y crear arcos de circunferencia entre líneas rectas y arcos de circunferencia. Bueno, principalmente líneas rectas. Acá usted puede darle redondeo. Usted elige el tipo de redondeo. Redondeo con tamaño constante, con tamaño variable, redondeo de la cara o redondeo completo. Vamos a trabajar con el redondeo normal, que consiste en que vas a elegir unas aristas que quieres redondear. Entonces vamos a darle a esta. Y en la parte de abajo especificas el radio de redondeo. Entonces vamos a y le damos a aceptar. Entonces ya esto se ve redondeado. ¿Sí lo ven? De hecho, recuerden, los bordes agudos son peligrosos. Entonces vamos a redondear todo esto. No necesitas solamente especificar una arista para redondear. Puedes especificar varias. Entonces vamos a darle otra vez redondeo. Vamos a seleccionar esta arista para que la persona cuando ponga el brazo no se corte. A veces lo que hace es que coge las líneas que son contiguas y también las redondeas, así no se lo hayas especificado. También voy a redondear esto. Entonces de esa manera la persona podrá colocar el brazo ahí y no se va a cortar. Voy a hacer lo mismo con lo opuesto. Redondeo, redondeo, redondeo. Aceptar. Entonces ya está la superficie redondeada. ¿Sí lo ven? De pronto se puede cortar con esto. Entonces también vamos a redondear eso. Redondear acá y redondear acá. Y también le puede pasar lo mismo con las patas. Entonces redondeamos acá, redondeamos acá, redondeamos acá. En amarillo siempre te va a mostrar cómo es que va a quedar el redondeo.
como se dan cuenta, el redondeo lo puedo modificar en una misma operación. Sí, recuerden, cómo trabajar con el sol y con el mouse es con la ruedita en un sentido te alejas, con el otro sentido te acercas. ¿Hacia dónde te vas a acercar? Hacia el cursor. O sea, donde esté el cursor, hacia allá te alejas, hacia allá te acercas. ¿Sí? ¿Cómo das vueltas alrededor de la pieza? Recuerda, presionas la rueda, presionarla, no girarla. Y mueves el cursor. Vamos a darle a aceptar. Y entonces, nota algo. Cada vez que hemos creado una operación, se va creando esa operación con un nombre propio. Saliente extruir fue... ¿Te acuerdas? Fue el primer rectángulo para hacer la parte donde la persona se sienta. Y así, estas fueron las patas, estos fueron el espaldar. Este fue una de las partes donde coloca las manos. Empleamos una herramienta de simetría para crear esta otra parte. Esto es básicamente el agujero del espaldar. Estos son los agujeros alrededor del agujero del espaldar. Y así sucesivamente. Cada una de estas operaciones está relacionado con alguno de los pasos de cómo creaste esto. Así que esto no solamente son lo que has creado, sino cómo lo creaste. La matriz para hacer las copias de eso, redondeo, y bueno, lo demás fue un abuso de redondear. De hecho, puedes redondear esto con un rayo diferente. Vamos a hacerlo. Redondeo pero quiero abusar. No quiero que sean de 10 milímetros, quiero que sea algo apreciable. 50. Bueno, pero puede crear conflictos cuando desaparecen líneas y cosas de ese estilo. Entonces no vamos a abusar tanto. Vamos a ponerle 30 y podría funcionar. ¿Sí lo ve? Ahora se ve redondeado. Bueno, diría que está... Listo, entonces así está. Así quedó nuestra silla. Guardo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima? Para la próxima vamos a crear sólidos empleando estas operaciones. Revolución saliente base. Corte por revolución. ¿Sí? Entonces básicamente eso es lo que está. Revolución saliente base, corte de revolución. Listo, entonces bueno, básicamente eso es lo que vamos a ver la próxima. Gracias, señora. Bueno. Listo, entonces vamos a dejar la lección hasta ahí.